Con ustedes, el profesor Jaime Mirón, con la clase Sectas. Bueno, estuvimos hablando acerca de por qué la gente acude a las sectas y por qué es difícil salir una vez que estén adentro. Y les conté de algunos amigos de nuestro hijo Joel y su esposa Cristina, que entraron en un grupo, bueno, medio falso, media secta. Y nosotros hicimos la misma pregunta: ¿por qué no se dan cuenta? ¿Por qué simplemente no salen? Bueno, hablamos acerca de nunca debemos olvidar el poder y la astucia del enemigo Satanás de nuestras almas. Pero segundo, también la secta proporciona a la persona falso, por cierto, pero un sentido de vida. Un profesor del seminario de fe en Buenos Aires una vez dijo: una secta sabe integrar rápidamente a un nuevo miembro, haciéndolo sentir aceptado entre ellos. De esta manera, el nuevo integrante encuentra una sensación de seguridad y una organización que cuida de él. Más aún, la secta le ofrece una vida radicalmente diferente que le presenta un desafío atractivo. Esto le da sentido de vida. En este nuevo grupo, él empieza a sentirse valorizado y ya no le importa si es ridiculizado por sus vecinos o amigos, pues él ahora ha encontrado dirección a la vida que nadie antes pudo darle. Número 3. Últimamente, en la mente de muchos en América Latina, grande equivale a éxito y éxito equivale a grande. Entonces, en algunos países, algunos de los grupos falsos son los más grandes del país. Entonces uno ve la cantidad de gente que tiene y dice: tiene que ser bendecido por Dios, porque tiene mucha gente. Entonces, pero tenemos que tener cuidado, porque durante el tiempo del profeta Elías, más personas seguían a Baal y a Asera que a Jehová. Y Jesús afirma también: ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Mateo 7, 13 y 14. Número 4, otro motivo por el cual que entran y es difícil salir, es que la persona va a escuchar testimonios asombrosos, directamente asombrosos, de cómo el grupo ha cambiado la vida de alguien, cómo ha sanado a un hijo, cómo Dios ha contestado oraciones o algo por el estilo. No es siempre fácil detectar los peligros de participar en una secta. Se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán señales, prodigios, y para engañar, si fuese posible, aún a los escogidos. Marcos 13, 22. Y luego el Señor dice: muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios. Y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declaré: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Mateo 7, 22 y 23. Número 5. Gran parte de la gente que va a las sectas es gente crédula, que sinceramente busca cómo apaciguar la ira de Dios por sus fracasos, por sus pecados, o cómo aliviar su culpa y cómo hallar una vida mejor. Ahora, las sectas prometen todo esto y más todavía. Sanidad física, promete sanidad financiera, promete sanidad emocional y además promete la divulgación de misterios antes ocultos, ahora revelados al ungido. O prometen ser la única iglesia que verdaderamente sirve a Dios. Y todo esto, hermanos,
cautiva, seduce, hipnotiza y finalmente atrapa a muchos. Número 6. Para muchos, yo sé, es demasiado fácil, pero para muchos es más sencillo dejar que otro, en este caso el líder es el grupo, que otro tome las decisiones, que les digan qué creer y qué hacer. La secta ofrece una manera visible, externa, de medir la espiritualidad. Nosotros decimos que es el legalismo, pero es una manera no interna, sino externa de medir la espiritualidad. El legalismo es externo y demanda obediencia a reglamentos humanos. Ahora pasamos a otra cosa que francamente no me gustaría mencionarlo, pero tenemos que hacerlo. La secta es una trampa para los evangélicos en particular, porque cuando estudiamos las sectas encontramos muchos ex evangélicos dentro de estos grupos. Y creo que hay 2 o 3, bueno, hemos visto algunos de los motivos, pero hay otros motivos también. En nuestros círculos existe una fuerte tendencia a definir el cristianismo por lo que uno hace: orar, asistir a la iglesia, cosas buenas, leer la Biblia, testificar, ofrendar, todas cosas buenas. Y por lo que uno deja de hacer: ya no fumo, ya no bebo, no juego, y otras cosas seguramente que varían de acuerdo a la cultura. Algunas cosas en una parte del mundo, otras cosas en otra parte del mundo. En vez de por una relación personal con Cristo a través de la Biblia. Ahora, lo que pasa es que la mayoría de las sectas adhieren a las mismas prohibiciones que los evangélicos y más todavía. Y cuando un creyente que sinceramente busca ser más consagrado y ve una persona que hace más que él, y ve a una persona que ha dejado más que él, ¿verdad?, llega a la conclusión de que tiene que ser más consagrada que yo. Y creo que es uno de los motivos por lo cual muchos evangélicos entran en las sectas. Pero también en nuestros círculos es común escuchar frases como Dios me dijo, Dios me guió. Y la mayoría de nosotros quedamos impactados cuando Dios habla de esa manera a un individuo. Y los líderes de las sectas siempre están recibiendo revelaciones directas del Señor que tienen que compartir con los feligreses. Y las sectas abundan en todo tipo de frases similares. Es interesante, 1 Reyes 13 relata la historia de un profeta que engañó a otro profeta empleando la frase: por palabra de Dios me ha sido dicho. Entonces, frente a estas tendencias, tengo algunos consejos. Número 1, ser escéptico cuando alguien declara Dios me dijo. Es posible que Dios le haya dicho, pero ser escéptico cuando alguien declara Dios me dijo. Pablo dijo en 1 Tesalonicenses 5:21, examinadlo todo, retened lo bueno. Segundo, resistir la tentación de responder a ilustraciones e historias que simplemente apelan a las emociones. Porque es muy posible, no tan difícil, evaluar las palabras que uno está diciendo por medio de la Biblia, ¿verdad? Porque podemos ir a la Biblia para medir. Pero es bien difícil y no existe lo mismo para evaluar las emociones. Y luego, número 3, estar alerta cuando un predicador usa o abusa, mejor abusa, pero usa las escrituras en vez de la predica la Biblia. Cuando una persona cita la Biblia para apoyar un montón de argumentos extraños,
hay que seguir el ejemplo de la gente de Berea que nosotros vimos en Hechos 17, investigar si lo que dice es verdad. Ahora, la pregunta, ¿por qué es difícil salir de la secta una vez adentro? ¿Por qué es difícil salir una vez adentro? Algunos temen salir debido a lo que les pasaría a ellos y a su familia. Hay un temor. Las personas atrapadas en una secta han sido instruidas para creer que aquí, es decir, en la secta, Dios las ama y las bendice. Y allí, fuera de la secta, Dios no las ama y tal vez las envíe al infierno. Por eso hay este temor. Además, hoy día nosotros tuvimos en un país hace poco donde muchos creen en la eficacia de las maldiciones. Entonces, cuando una persona sale de la secta, cualquier cosa insólita que le llega a pasar, entonces inmediatamente cree que es el resultado de una maldición instigada por el grupo. Por eso este temor. Uno puede ver a los hebreos. Ahora tenemos el ejemplo del libro de Hebreos. ¿Qué era el problema de los hebreos? Bueno, ellos recibieron a Mesías. Creo que con un defecto en su fe, ¿verdad? Porque ellos creían que al recibir a Mesías, todo iba a ir bien, porque ahora tengo la salvación, he recibido a Cristo, el Mesías. Pero en vez de ir todo bien, duplicaron sus problemas. Antes, por ser judíos, tenían problemas, persecución de los romanos. Ahora, por ser creyentes, tenían problemas y persecución de los judíos. Duplicaron sus problemas. Entonces empezaron a ver qué está pasando aquí. Hemos dejado la iglesia madre y Dios está enojado con nosotros. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a dar un paso atrás y vamos a volver al legalismo de atrás. Entonces, por eso la gente les es difícil salir de estos grupos por este temor y algunas veces por doctrina falsa. Segundo, el apóstol o el ungido o el siervo o el profeta o como se llame, se ha sentado, como dice en Mateo 23:2, en la cátedra de Moisés. Es decir, ha convencido a la gente de que él mismo posee la máxima autoridad y es vocero de Dios. Entonces, ¿cómo puedo salir de este grupo cuando esta persona allí es vocero de Dios? Y otro motivo por el cual que es difícil salir, que es si la secta logra uno de sus propósitos, uno de los propósitos, la persona ha sido apartada de sus familiares y amigos. Y eso es lo que pasó con los amigos de mi hijo Joel y mi nuera Cristina. Sus amigos, al entrar y cuando se dieron cuenta que era un grupo falso, era demasiado tarde. Ya no tenían amigos o familiares fuera del grupo. Porque estaban apartados totalmente de sus amistades, sus amigos y hasta sus familiares. No podían asistir a otra iglesia, no podían hablar con sus familiares. Entonces, ¿qué hago? Especialmente la señora, que vale tanto sus amistades, sus amigos. Yo no puedo, porque afuera hay un gran vacío. Un joven en México me dijo, ya no puedo confiar en nadie, menos en los líderes. ¿Por qué? Porque me ha sacado de mis amigos, de mis familiares. Por eso, hermanos, es difícil algunas veces para ellos salir del grupo y es por eso muchos acuden al grupo. Ahora yo quiero pasar un momento en una frase. La frase es el lavado de cerebro. El lavado de cerebro. Y solamente quiero hablar acerca del lavado de cerebro religioso y no acerca de los militares y cosas así que pasa en varios países. En el mundo de las sectas, quienes se valen de estas técnicas no necesariamente están conscientes de ello. Algunos sí y algunos no. Los líderes pretenden saber mejor que nadie, y a veces mejor que Dios en la Biblia, lo que la gente necesita. Pero el objetivo es claro: obtener para bien propio
el control de la congregación y convencerlos de que es obra del Espíritu Santo. Entonces, convencerlos, lo que yo estoy diciendo es obra del Espíritu Santo. Entonces, básicamente, este lavado de cerebro tiene 4 fases básicas. Hay más, hay diferencias, pero 4 fases. Número 1, para un exitoso lavado de cerebro es importante comenzar con información con la cual los oyentes están de acuerdo. Entonces, si lo voy a hacer, ¿qué es lo que voy a hacer? En primer lugar, yo voy a comenzar con mensajes de la palabra de Dios, que parecieran gozar de apoyo bíblico, por ejemplo. De esa manera voy ganando la simpatía de los congregantes, enseñando mensajes bibliocéntricos, vamos a decir, echando así la base para lo que viene después. Esto otorga credibilidad y la gente comienza a confiar en el predicador. Y también hace que el oyente sea susceptible a sugerencias humanas, que es una de mis metas, ¿verdad? Porque yo quiero ganar la simpatía para que más tarde escuche mis opiniones y mis sugerencias. Entonces, la conclusión de la gente al terminar esta primera fase es: el líder es digno. Yo soy digno de su confianza, porque hablo la verdad. Luego pasamos al segundo paso. Una vez que la confianza ha sido establecida, el siguiente paso es lo que algunos estudiosos llaman la etapa de la sugerencia. Ahora, abusando de la confianza, se introduce una nueva enseñanza. Ahora, no voy a enseñar algo antibíblico, no, sino extrabíblico. No antibíblico, sino extra, algo profundo que no se encuentra en la palabra de Dios. Ahora, ¿quién no desea ser partícipe de algo que nadie más sepa? Solamente este grupo es algo profundo. Entonces, la conclusión deseada en esta fase es: bueno, él o ella no es antibíblico y es un hombre o mujer de Dios. Ahora, a estas alturas, algunos de los creyentes maduros abandonan la iglesia. Entonces, el líder explica que no son espirituales y sabe que Dios está haciendo, Dios está purificando su cuerpo. Tercero, ¿qué es lo que voy a hacer ahora? Sembrar dudas sobre lo que ha creído en el pasado y ha retenido hasta ahora como verdad. Ahora, llega el momento en que los feligreses hacen lo que el líder ordena. El grupo ya está bajo su control. El pastor ha tomado posesión de esta congregación. Su palabra, la palabra del líder, se considera como ex cátedra, autoritaria y prácticamente infalible. Estuvimos el otro día en un lugar y me hicieron una entrevista por radio y iba a ser 22 minutos y terminó en casi 50. Y las preguntas que me hizo el locutor fueron muy interesantes. Yo no sabía nada, pero algo así estaba pasando en el pueblo donde estuvimos. Y él quería saber cómo frenarlo, cómo evaluarlo, cómo discernirlo. Luego, durante esta fase, otros dejan la iglesia. ¿Y qué es lo que dice el líder acerca de ellos? Son traidores ellos. La conclusión de quienes han quedado es que el líder es el ungido de Dios y no hay que tocarlo. Número 4. La última fase es asegurarse de que nadie más se vaya del grupo. Porque muchos han salido y hay una manera de hacer más sólido el grupo. Entonces, mantiene a los miembros con todo tipo de presiones psicológicas, amenazas del infierno, expulsión del reino de Dios, imposición de manos, preguntas, cuestionamientos y todo tipo de cosas así. Entonces, la persona llega a la conclusión que la única alternativa es aceptar la oferta
y quedarse en este grupo porque es el único. Ahora, los mantiene tan ocupados, es otra cosa, que no tienen tiempo para otras actividades o amistades fuera del grupo. Una persona conocida nuestra que se metió en uno de estos grupos, dijo después, salió del grupo, gracias a Dios, pero nos dijo después que el grupo tomó todo su tiempo, de lunes hasta el domingo. El lunes, estudio bíblico. El martes, con la persona que la está discipulando. El miércoles, reunión de la iglesia. El jueves, las mujeres tenían que ir de compras juntas. No podía ir con otra persona. Es decir, cada noche, ella tocaba en una banda y tenía que pedir permiso para ir a la banda, para tocar. Entonces, una vez que el lavado de cerebro se completa, los líderes se dedican a llenar la mente con nuevos conceptos, utilizando una estrategia de seguimiento de tal manera que en poco tiempo conviertan a todos, no solamente en discípulos, también en personas que van para pescar a otros en la secta. Entonces, quiero pasar ahora al líder del grupo y luego quiero ir a los miembros del grupo. Quiero hablar acerca de la iglesia y luego finalmente hacer algunas preguntas. ¿Cuándo una persona debe cambiarse de iglesia? Y finalmente, ¿cómo testificar a una persona en las sectas? Pero hablamos primero acerca del líder. Hablando de discernimiento de nuevo. La Biblia dice en Tito 1:7, pues el que preside la comunidad está encargado de las cosas de Dios. Y por eso es necesario que lleve una vida irreprochable. No debe ser terco, ni de mal genio, no debe ser borracho, ni amigo de peleas, ni desear ganancias malavidas. Entonces, hacemos algunas preguntas acerca del líder de este grupo. En primer lugar, ¿es humilde el líder? Santiago 4, 6 y 10. Los líderes sectarios anhelan los lugares de honor en los aplausos de los hombres. Los fariseos, los primeros sectarios en el Nuevo Testamento, los fariseos, son buenos ejemplos. ¿Qué dice Cristo? Ay de vosotros fariseos, dice, que amáis las primeras sillas en las sinagogas y las salutaciones en las plazas. Luego, ¿cómo podéis vosotros creer? Pues recibís gloria los unos de los otros y no buscáis la gloria que viene de Dios único. Y luego en Juan 12:43, porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Para que no haya dudas, Cristo mismo dice que es un verdadero líder. El que es mayor de vosotros sea vuestro siervo. Porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Mateo 23, 11 y 12. Número 2. Es el líder irreprensible. 1 Timoteo 3, 2. Muchos líderes de sectas mantienen dos normas de conducta. Una para la congregación y otra para sí mismos. Entonces, es decir que básicamente son hipócritas. ¿Qué otra palabra puedo usar? Por un lado, predica que los feligreses deben vivir una vida, pero por otro lado, ellos se conducen y les dan a sí mismos ciertas libertades. Conviene repetir que, según el apóstol Pablo, el verdadero líder es irreprensible, 1 Timoteo 3:2. En el griego original, esta palabra irreprensible significa que no se puede agarrar. Que no se puede agarrar. No significa que el verdadero líder es perfecto, pero no dará motivos para acusaciones. No se puede agarrar. Bueno, en algunos momentos vamos a volver y vamos a hacer algunas preguntas más acerca del líder.